Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este recinto de virtudes, templo del honor, hornos de la forja y del carácter del futuro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por ende de la patria. Le doy la bienvenida a todos ustedes, familiares que están aquí presentes. Gracias por venir a acompañarnos en este sublime acto de importancia singular para la vida institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y además de eso, por el soporte moral que deben recibir estos jóvenes siempre desde su hogar, desde su padre, desde su madre. Ahí está la simbiosis completa del éxito de estos oficiales, de estas oficiales que han decidido venirse a abrazar la carrera de las armas. La formación regia, militar que reciben y que vivirán durante estos largos años. Esto es una carrera apostolar, de entrega, de mucho sacrificio, que requiere mucho del apoyo moral, de la solidaridad de sus familiares. Siempre insisto en eso, siempre insisto en eso, porque nosotros no somos una carga hueca, y por el hecho que portemos uniformes y portemos insignias de la patria, no dejamos de ser seres humanos. Todo lo contrario, en la medida que un soldado, una soldada tenga siempre en su morral de combate, en su mochila de combate, una carga espiritual de amor, de ética y de conciencia, ese soldado, esa soldada será cada día más completo, más completa. Formación militar y la formación como ser humano, Así pues que aplaudo la presencia de sus familiares aquí en este recinto. Bienvenidos, esta es la casa de todos ustedes, seguirá siendo por siempre, por siempre. Quiero saludar a todos mis compañeros de armas, especialmente al almirante en jefe, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su segundo comandante estratégico operacional, a todos los compañeros comandantes de los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en representación del Ejército, su segundo comandante, general de división Moreno Gudiño, al compañero de nuestra Armada Bolivariana Herrera Balsa, el compañero de nuestra aviación militar bolivariana, para quien pido un aplauso por sus 97 años de existencia. ...97 años rumbo al centenario, así que felicitaciones a todos los hombres y mujeres de azul pizarra, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, también está aquí con nosotros, compañero, comandante general de la milicia bolivariana, mayor general Leal Tellerías, que también está aquí con nosotros, viceministro de Educación, Tito Urbano, viceministro de Servicios, viceministro de Planificación y Desarrollo, secretario del Consejo de Defensa de la Nación, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contralor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, comandante de la Defensa Aeroespacial Integral de la Patria. Felicitaciones también por sus 39 años al servicio de la patria, defendiendo nuestros cielos. Felicitaciones. Saludo también con especial deferencia al rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.
todos los generales, almirantes que nos acompañan. Pedí hoy que fuera muy poca o muy reducida la presencia de las comisiones militares a este importante acto para darle preeminencia a los familiares para que vinieran. Y fíjense, ya estamos repletos en un aforo de 1.200, 1.500 que tiene este teatro de la Academia Militar de Venezuela. Bueno, bonito acto. Sentí aquí, al igual que ayer cuando estuvimos ascendiendo 1.811 oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por instrucciones, decisión suprema del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Sentí mucha emoción, mucha energía, sentí y vi ojos brillosos que dicen mucho de lo que estamos esperando de esta juventud militar que hoy han recibido sus grados militares. Grados militares, tenientes de la República. Antes decíamos subtenientes. Llegó Chávez con su visión y desapareció la palabra sub de la vida militar, sub por debajo de. Todos los que estamos aquí sentados fuimos subtenientes y alférez de navío. Alférez de navío no tiene novedad, pero subteniente. Y se nos había colado por allí en las academias militares, rector de la universidad, subbrigadier también, que estuvimos viéndolo aquí con Alexis Rodríguez Cabello. ¿Por qué? Si el comandante Hugo Chávez eliminó la palabra sub en los grados militares, las jerarquías militares, bueno, también en las academias, pues. Y ahora los subbrigadieres, los antiguos subbrigadieres son brigadieres. Brigadier segundo, primer brigadier, brigadier mayor, etcétera. Son las cosas, pues. Es bueno decir esto porque pues son cosas, transformaciones que se han venido dando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quizás vayan pasando como cotidianas, pero sin voluntad política, sin visión política, esos cambios no se hubiesen dado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por ejemplo, ayer estuvimos ascendiendo a oficiales técnicos que antes eran suboficiales, profesionales de carrera, y ahora son oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con sus respectivos grados, desde alférez de navío, subtenientes del Ejército, de la Aviación y de la Guardia Nacional, y también de la milicia bolivariana, y hasta coroneles y capitanes de navío. Entonces, son cosas que van sucediendo en el seno de la Fuerza Armada. Siempre es bueno decirlo, ¿no? Con mucha humildad. Para hacer las transformaciones que nosotros hemos hecho en organización, doctrina, filosóficamente, humanistamente, dentro, en el seno de la Fuerza Armada, gracias al presidente Nicolás Maduro, por cierto, que nos aprobó la ley Negro primero, la ley de seguridad social de la Fuerza Armada, que atiende al sector de la familia militar en todas sus variantes, su seguridad, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana. Todos esos cambios que han sido muchos en organización, en despliegue, en crecimiento, en pensamiento militar, tienen y obedecen a una voluntad política. Gracias a Dios, esa voluntad política nació de un hombre que salió de estos cuarteles, que veía a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no como un instrumento de la oligarquía y de los intereses imperiales, sino que lo veía en función del pueblo de Venezuela, de la verdadera defensa de la patria. Costó un poquito, porque la Fuerza Armada Nacional, cualquier Fuerza Armada en el mundo, es muy conservadora
se resiste mucho a los cambios. Yo debo decir hoy que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias a su conciencia, a su carácter eminentemente popular, los cambios aquí fueron prácticamente sin traumas. Primero, porque teníamos un líder de líderes, el comandante Hugo Chávez, al frente. Y segundo, porque teníamos nosotros conciencia. Entonces, son cosas que son buenos siempre recordarlas, porque no pueden pasar como parte de la cotidianidad o de la evolución, del evolucionismo. Son cosas que se dieron precisamente por una coyuntura, una ruptura de lo viejo, anacrónico, y el futuro promisor que nosotros los venezolanos y venezolanas merecemos como patria, como sociedad, ¿verdad? Pero fíjense bien, queridos oficiales de esta promoción, primero felicitaciones por el nombre que le han colocado a su promoción, General del Pueblo Soberano. Así pues que tienen que hacerle honor a ese nombre, tienen que estudiar a Zamora. Estamos en pleno año de celebración del bicentenario del nacimiento de ese gran líder popular, militar, político, de la igualdad social, de la equidad. Fíjense lo que pedía Zamora en su tiempo: elecciones libres, garantía del correo, de la correspondencia, libre tránsito. Esas cosas, decirlas ahorita, pudiesen ser normales, pero hace 156 años, 160 años casi, pedir eso era un acto verdaderamente revolucionario, verdaderamente revolucionario. Así que yo los invito a estudiar el pensamiento y la obra del General del Pueblo Soberano, que algunos oligarcas y politiqueros que andan por allí todavía andan desprestigiando y menospreciando a ese gran hombre, llamándolo vándalo, bandido, bandolero. Entonces es bueno, ustedes que han asumido el nombre, estudien a Zamora. Primer consejo. Segundo, ustedes que han recibido esas estrellas, Bolívar decía, como lo han repetido aquí, como lo repitió la alférez de navío, Palma Rivas, felicitaciones, un aplauso por ese discurso. Ella decía, y citaba al libertador Simón Bolívar cuando decía: yo sigo la gloriosa, escúchese bien, gloriosa carrera de las armas, porque decimos que nosotros somos herederos de las glorias de Bolívar, glorias de Bolívar y de todos nuestros libertadores. Solo por obtener el honor que ellas dan, el honor, el honor, el honor, por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de nuestro pueblo. Pero Bolívar decía algo también, escúchese bien, Bolívar decía algo muy interesante. Decía Bolívar: yo siempre desprecié los grados, las jerarquías, porque tenía un sueño superior, que era derramar mi sangre en función de la libertad de la patria. Entonces las glorias oficiales no están en este uniforme, ni en estos grados, ni en estas insignias que porta uno con mucho orgullo, porque no nos las regaló nadie. La gloria no está allí. La gloria es, como decía ayer
¿Qué vamos a hacer nosotros con esas estrellas y con esos uniformes? Allí están las glorias, volviendo y citando a nuestro padre guía, Lucero, Bolívar. Porque la gloria no está en el mando, ni en portar un uniforme. Las glorias están en ejercitar grandes virtudes, grandes virtudes. Y si alguien tiene que ejercer grandes virtudes republicanas, ciudadanas y militares, son los hombres y mujeres de la Fuerza Armada, porque tienen que ser un ejemplo para el resto de la sociedad. Tenemos que ser un ejemplo para el resto de la sociedad. Estamos obligados a hacerlo. La Fuerza Armada Nacional del siglo XXI. Del siglo XXI. Porque aquí la Fuerza Armada siempre ha tenido un carácter eminentemente popular. No han podido, quisieron hacerlo en el pasado, en la Cuarta República, hacer como especie de élites militares, convertir a los líderes militares en élites, en reyezuelos, apartados del pueblo, apartados de la realidad de nuestras tropas y de nuestros oficiales. No hay élites en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay líderes en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entregados en cuerpo y alma a la patria, a su paz, a su democracia, al equilibrio institucional. Entonces, llevar este uniforme no es llenarme de gloria, no. Yo digo que no, me niego a eso. Llenarse de glorias, como decía el Libertador, cuando hemos asumido la carrera de las armas, es ejercitar grandes virtudes republicanas, ciudadanas, militares, en esa jerarquización. No puede ser militar el cobarde. No puede ser militar el cobarde. No puede ser militar que manche su uniforme y su dignidad y su decoro y su honor con infames vicios. Todo aquello o todo aquel que se aparte del camino de la honestidad, de la pulcritud en nuestro accionar, todo aquel que se aparte de los principios y la moralidad de la Fuerza Armada no puede estar aquí, tenga el grado que tenga, tenga la jerarquía que tenga. No puede ser militar. El que ultraje nuestras armas con infames vicios, cualquiera sea el vicio, porque son muchos los vicios, y como estamos viviendo una crisis moral a nivel mundial, es la mayor de las crisis que estamos viviendo, la crisis moral, de querer yo ponerme por encima de los demás, de los más débiles, de explotar, de esclavizar, de volver al pasado ignominioso, una profunda crisis moral en el mundo entero, que también llega a Venezuela, porque nosotros somos parte del sistema mundial, del concierto de las naciones. Entonces, en esa crisis moral van atacando y van socavando la moral de instituciones como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son pilares para la sociedad, para el Estado. Pilares. No somos más que nadie. Escuchen bien, jóvenes oficiales que se han colocado esas estrellas en sus hombros. Nosotros no somos más que nadie. Nosotros somos, como decía, recordando a nuestro general del pueblo soberano, el alférez de Navío en sus palabras, iguales, que nos vemos de vis a vis de quién a quién, citando al general del pueblo soberano
Ezequiel Zamora. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un soldado y un hombre de pueblo? Que bueno, ciertamente necesitamos de una exigencia mayor, necesitamos de mucha disciplina, necesitamos de mucha obediencia, necesitamos de subordinación y necesitamos de una lealtad muy especial para con la patria. Eso es unos rasgos que nos pueden diferenciar a nosotros del pueblo, ese pueblo que está viendo en la Fuerza Armada un ejemplo, un lucero. ¿Ustedes creen que por la actitud que ha asumido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, institucional, constitucional, en estos embates de la política, del querer llegar al poder por la violencia, matando a gente, derramando las calles de sangre, ¿ustedes creen que sin la entereza moral, su convicción cívica, constitucional, que debe abrigar el corazón y la conciencia de todo soldado, la República esté con todos los problemas que está viviendo en este momento, estuviese en paz, sin la actitud consciente, vigorizante, ejemplarizante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Bueno, eso hay que celebrarlo, porque esa es la actitud que todo soldado en estos momentos históricos que estamos viviendo debemos asumir. Una posición patriótica, una posición bolivariana, una posición revolucionaria, una posición antiimperialista, una posición antioligárquica, haciéndole honor a Ezequiel Zamora. Entonces nosotros, los militares, somos gente del pueblo que tenemos unas obligaciones muy particulares que asumir, porque no cualquiera puede portar las armas de la República. El empleo de las armas requiere de un profundo contenido ético, un profundo contenido ético. No cualquiera puede emplear las armas de la República. Como decía Jesucristo en tantas de sus parábolas, sin estar queriendo, o la intención de estar poniendo una cosa sobre la otra, pero muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Para ser un integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe haber una conciencia superior, una conciencia superior. Ojo con las manipulaciones de siempre, porque se ha tratado de hacerle ver al mundo y al pueblo de Venezuela, buena parte de la sociedad de Venezuela fue contaminada, alienada con esta guerra psicológica que es parte de todo el conflicto no convencional que estamos viviendo, de que los militares venezolanos somos unos asesinos de estudiantes. Ojo con eso, mucho cuidado con eso. Analicemos bien las cosas en contexto y no me pongan la película aquí en 2 segundos. Analicemos bien. ¿A qué nos enfrentamos nosotros? Abril, mayo, junio, julio. A la más descarnada, ambiciosa pretensión del poder oligárquico imperial de hacerse del poder matando jóvenes en la calle. Pues la Fuerza Armada no se enfrentó a manifestaciones pacíficas. Una manifestación pacífica y democrática está garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nosotros respetamos eso profundamente. No como en el pasado, que salían viejitos a reclamar su pensión social y eran reprimidos por los órganos policiales de entonces. Eso sí es represión.
Pero lo que se enfrentó la Fuerza Armada en estos últimos 4 meses, de abril, mayo, junio, julio, fue una violencia planificada, deliberada, perniciosa, porque era pagada, era tarifada, no solamente con dinero, sino con alcohol, con droga. Bendito sea Dios. No permitamos eso, jóvenes oficiales, y veamos la cosa, el país, en su propia perspectiva y en la propia justa dimensión que hay que verla. La justa dimensión. Entonces, todo militar, cualquiera sea su grado, cualquiera sea su antigüedad, cualquiera sea su empleo, debe ser culto en su trato, marcial en su porte, aseado en su traje, atento con el subalterno, respetuoso con el superior, exacto en el cumplimiento del deber, irreprochable en su conducta y severo en la disciplina. Eso debe ser un militar, siempre. No es cuando soy teniente, ni primer teniente, ni capitán, ni cuando soy general. Siempre. Y recordando a Hugo Chávez, todos nosotros debemos sentirnos siempre cadetes, porque allí está, ustedes que han pasado por un periodo de formación importante, de 7 meses, intenso, riguroso. Allí está la pureza de alma, de espíritu, la pureza de nuestras ideas. Escuchen bien el discurso del alférez de navío, la pureza de nuestras ideas. Entonces, queridos compañeros, repito, Bolívar, yo siempre desprecié los grados y las jerarquías porque tenía un sueño superior, que era derramar nuestra sangre. Bueno, es el juramento que acabamos de asumir, defender nuestra patria, sus instituciones, su democracia, defender nuestra independencia. Qué bonito es ser libre, es una condición humana y de un pueblo y de los pueblos. Lo que pasa es que nosotros estamos rebelados con el sistema mundo, contra el sistema mundo, de la hegemonía, del imperialismo, de explotar a los más débiles. Estamos rebelados como se rebeló Bolívar hace 200 años. Y en este momento Venezuela está librando, yo diría, con humildad, no solamente sus soldados, sino el pueblo de Venezuela está librando una segunda independencia. Una segunda independencia. Pero esa segunda independencia tiene que ser por la vía pacífica, electoral, democrática, del diálogo, del reconocimiento entre todos. Es imposible que todos en una sociedad pensemos iguales, eso es imposible, pero hay mecanismos que regulan el comportamiento social. Y esos mecanismos son la democracia, las leyes, nuestra Constitución y mecanismos como el diálogo. Celebramos, es más, aplaudimos el inicio del diálogo nacional entre quienes piensan distinto al gobierno y dirimamos nuestras diferencias en una mesa, viéndonos a los ojos, no con balas, no con botellazos, no con bombas molotov, no quemando gente, no trancando calle. Dirimamos nuestras diferencias allí, pues, en esa mesa de diálogo. Confiamos y somos optimistas de que ese llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro al diálogo consuetudinariamente, incontables veces, traiga beneficios para la patria. Traiga beneficios para la patria. Y no se trata de una negociación de partes y partidos. Platón, en su obra La República,
Decía que la sociedad ideal, perfecta, es cuando se coloca o se subordina la política a la moral, la política a lo moral. La política debe estar subordinada a lo moral, a lo ético, al bien común, al bien común. Fíjense, yo me traje aquí siempre sigo al Papa Francisco en sus ideas. Debo decir que son ideas bien revolucionarias, la del Papa Francisco. El Papa Francisco está enfrentando también el status quo internacional de la vorágine mortal a la cual está dirigida la humanidad hoy en día. Tambores de guerra sonando por todo el mundo. Imagínense ustedes una guerra nuclear o termonuclear en este momento. Imagínenselo ustedes. Las ondas llegarían aquí y bueno, llegaríamos a la era de algunos supervivientes de la humanidad que bueno, no sé en qué quedará la regeneración de la humanidad, pero la humanidad quedaría completamente aniquilada. Yo me traje este pensamiento, voy a compartirlo con ustedes. Dice el Papa Francisco, para que haya diálogo es necesaria una base fundamental, una identidad. O sea, para que haya diálogo es necesaria esa base fundamental. ¿Y cuál es la identidad en un país? Estamos hablando de un diálogo social, el amor a la patria, ahí está la identidad. Dice el Papa Francisco, la patria primero, después el negocio. Después el negocio. Nosotros estamos asumiendo como gobierno posiciones éticas del bien común del pueblo de Venezuela, de la patria venezolana. Estamos exigiendo un cese de las groseras intervenciones contra Venezuela, de la persecución financiera, del bloqueo que nos tienen. Estos días estábamos esperando un pago, porque nosotros le suministramos electricidad a Brasil, por allá por el sur de nuestro país, a unas poblaciones. Estamos esperando 7 millones de dólares en pago del servicio de electricidad que nace desde aquí, desde Venezuela. Y cuando nos fueron a pagar, bueno, para atrás el dinero, porque yo creo que la intención es buscar que Venezuela caiga en el default y entonces venga un punto de inflexión. Y Venezuela hasta ahora ha cumplido con sus compromisos. Entonces, cuando hablamos de diálogo, no se trata de hablar de negociar cosas subalternas. Hay que poner la patria, como dice el Papa Francisco, por encima. Y la postura de nosotros es que cesen las agresiones, porque esas agresiones afectan al pueblo de a pie como a los más millonarios y ricos empresarios de este país. Afecta a la patria, su desarrollo, su desenvolvimiento normal. Entonces, nosotros aplaudimos ese proceso de diálogo. Ese es el camino que hay que asumir en democracia. Cuando no nos entendamos, no nos podemos ir por el camino de matarnos los unos a los otros. Tenemos que sentarnos con responsabilidad a conversar. ¿Por el bien de quién? Por el bien de todo el país. Por el bien de la patria primero. No de que mi partido tiene tantos escaños en la Asamblea Nacional, ni mi partido tiene tantas gobernaciones. No, esa no es la línea. Es poner la patria por encima. Y el presidente Nicolás Maduro ha dado ejemplo allí. Entonces, bienvenido al diálogo por el bien del país.
por el bien de todos, para decirle adiós a la guerra, para decirle sí, bienvenida a la paz, la democracia, la participación ciudadana. Ya estamos preparados ya, el señor almirante en jefe, comandante estratégico operacional, con todo el comando estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, preparado para desplegarse la próxima semana. Desplegados. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad del pueblo elector, de los electores, de las electores. Y va a ser un proceso como siempre, impecable como el anterior, siempre mejorando la ejecución del Plan República, de la Operación República, y a cuidar también, por supuesto, todas los bienes pues, del Consejo Nacional Electoral, para que sea una elección siempre transparente, pulcra, sin fraudes del pasado. Tenemos un sistema electoral verdaderamente hermoso. Yo me he podido, pues, como comandante estratégico que fui, ministro que soy, de persuadirme de la calidad del sistema electoral de Venezuela. Infalible, infalible, infalible. Entonces, por cierto que nos llama la atención el proceso electoral de Honduras. Nos llama la atención que después de una semana, con un conteo de las actas, mayoría de las actas que le dan la opción a uno de los candidatos, por cierto, nos llama la atención de que hayan suspendido las garantías en ese país, las protestas se incrementan, y nos llama la atención que la OEA de Luis Almagro no diga nada, no haga nada, no se pronuncie en nada, que los organismos, el imperio norteamericano, que también tiene intereses allí, no diga nada. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es parte de la crisis moral que estamos viviendo en el mundo. Parte de la crisis moral. Entonces, bueno, pedimos desde aquí, desde nuestra humilde posición de soldados, ojalá que no se vaya a desatar una espiral de violencia en Honduras y que las instituciones respondan responsablemente, valga la redundancia, respondan con responsabilidad a ese proceso, pues, a ese proceso, y que la verdad salga, que aflore siempre la verdad, que aflore siempre la verdad. Entonces, queridos compañeros, es el mensaje pues, que tengo para ustedes. Estoy muy orgulloso de haberle impuesto ese grado militar a cada uno de ustedes cuando ascendemos, cuando recibimos insignias que nos acreditan, que nos las ganamos con el esfuerzo. Estoy muy contento de que vengan nuestro pueblo en estas circunstancias de dificultades a sumarse a la Fuerza Armada. Eso dice mucho. Médicos, cirujanos, odontólogos de todas las especialidades. Vamos a ver si logro leer aquí. Abogados, administración, licenciados en administración, contaduría, ciencias políticas, económicas, gestión ambiental, comunicación social, desarrollo de empresas, médicos, bienvenidos, bienvenidas. En el área de salud que tanta falta nos está haciendo, bienvenidas. Qué bonito ver a un hombre, una mujer egresada de nuestras universidades nacionales, públicas o privadas, venirse a incorporar a la Fuerza Armada para darle consistencia al funcionamiento interno de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Filósofos incluso, la filosofía siempre es necesaria. Educación integral, educadores en física, en espacial, geográfica, historia de matemática, etcétera, sistemas
ingenieros civiles en todas las categorías de sistemas. Eso viene a fortalecer el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el apresto. Y además un dato curioso, no es tan curioso, pero siempre es bueno resaltarlo. Casi el 50% de esta promoción apenas 4 puestos nos diferencian. Casi el 50% de esta promoción son mujeres. Mujeres. Entonces, eso dice mucho del carácter feminista, primero de la Revolución Bolivariana y también aquí en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo digo con responsabilidad y sin habladurías, sin politiquería. Hemos asumido una posición profundamente feminista en la Fuerza Armada, una institución que siempre ha sido machista, pues, machista. Pero como el machismo no está alineado con el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, la Fuerza Armada ya creó un Consejo de Equidad e Igualdad de Género y bueno, nosotros tenemos que ir en consonancia y alineados con la política y el proyecto bolivariano que hemos asumido nosotros. Entonces, bienvenidas las mujeres por toda la calle del medio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como dice nuestro himno del Ejército, nuestra sangre es la savia del pueblo. Nuestra sangre es la savia del pueblo. Bienvenidos hombres y mujeres del pueblo que se incorporan a partir de hoy a nuestra amada, admirada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Admirada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenidos a la gloriosa carrera de las armas, que Dios los bendiga. Y, bueno, he decidido, pues, tenemos compromisos en estos próximos días, Plan República, etcétera. Pero he decidido que ustedes salgan con sus familiares hasta el próximo, hoy es sábado, ¿no? Hasta el próximo sábado, sábado, sí. 9. Sábado 9. Pero ellos tienen que votar. Pero un momentico, ustedes tienen que votar. Ustedes tienen que votar. Escúchese bien. Para el militar no es solamente un derecho ir a votar. Debería ser un deber para todos los venezolanos, pero bueno, en la Constitución dice que es un derecho. Pero en la Fuerza Armada es un deber fortalecer la democracia con la participación. Entonces, no puede ser el sábado que regresen, tiene que ser después. Martes, lunes. Lunes está muy lejos. Martes, ¿martes qué? 12. Martes y después entonces hacemos los trámites administrativos, las asignaciones para dónde va cada quien de acuerdo a su especialidad y a salir de permiso. A salir de permiso. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad y próspero año 2018. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. Venceremos. Que Dios los bendiga. Gracias.